especialmente los glucocorticoides, pero también puede venir acompañada con del déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales. Casi siempre, por lo general, esta entidad es subdiagnosticada en los niños y que se desencadena casi siempre después de un estrés agudo. De estos estrés que pueden desencadenar una insuficiencia adrenal son las infecciones, el estrés físico, algún accidente, una cirugía, anestesia o incluso el debut de una enfermedad genética por déficit de la producción de las hormonas. Finalmente, cuando la insuficiencia adrenal se instaura de forma aguda y súbita por alguna de estas condiciones, se denomina una crisis adrenal. Y este es un deterioro agudo de la salud que amenaza la vida del paciente, que casi siempre se acompaña de hipotensión con síntomas abdominales como vómitos, dolor abdominal, con alteraciones en el laboratorio donde la más representativa es la hiponatremia, aunque también puede venir acompañada de otros trastornos electrolíticos como hipercalemia e hipercalcemia menos frecuente, y casi siempre esos pacientes se caracterizan por hipovolemia importante y estados de deshidratación avanzados, y que estas crisis adrenales se corrigen rápidamente con la administración de líquidos endovenosos, especialmente cloruro de sodio y de esteroides endovenosos. Entonces, para poder diferenciar las dos identidades y que una es desencadenante de la otra cuando no es tratada una insuficiencia adrenal. La clasificación de la insuficiencia adrenal la podemos identificar de diferentes maneras. Las más reconocidas actualmente y que son las que se mencionan en los libros de endocrinología son las primarias y las centrales, aunque también las centrales las podremos denominar en secundarias y terciarias. Dentro de las primarias podremos decir las congénitas, que se deben a déficit anormal del defecto de la esteroidogénesis, y de los dismorfismos y anormalidades congénitas genéticas que pueden ir asociados a una enfermedad sindromática. Dentro de las adquiridas tenemos la enfermedad de Addison, que es la más frecuente. Esta es más diagnosticada en niños grandes, adolescentes y en adultos, y se debe a generación de autoanticuerpos a la glándula suprarrenal. Y algunas alteraciones que cuando se suman con algunas alteraciones neurológicas de insuficiencia suprarrenal primaria, debemos sospechar siempre en una enfermedad como la adrenoleucodistrofia. Y dentro de las centrales, como mencionaba, pueden ser de secundarias y terciarias. Secundarias cuando se altera la hipófisis y terciarias cuando se afecta el hipotálamo. Estas también las podemos clasificar en congénitas y en adquiridas. Dentro de las congénitas se deben a los defectos genéticos y congénitos del hipotálamo hipófisis, y las adquiridas que sean por secundarias a medicamentos y por una lesión cerebral invasora como un tumor metastásico que invada la hipófisis y el hipotálamo. Y para poder ya hacer más profundidad sobre el tema de la insuficiencia adrenal, quise hacer una revisión y un repaso sobre la embriología, la anatomía, la histología y la fisiología de las glándulas suprarrenales, que lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Para empezar con la embriología, recordar entonces que más o menos a la cuarta semana de gestación, el epitelio celómico y el mesodermo intermedio se genera un pequeño cúmulo de células que se denomina el primordio adrenogonadal. Este primordio adrenogonadal se va diferenciando poco a poco, más o menos entre la quinta y la octava semana, entre lo que va a ser el primordio adrenal y el primordio gonadal. El primordio gonadal se va a separar de este primordio adrenal y va a migrar de forma caudal para ubicarse ya sea en los ovarios o la forma final de testículos. Y este primordio adrenal va a rodear un pequeño cúmulo de células que provienen de la cresta neural, que es lo que le va a dar origen a la médula de la suprarrenal. Y este primordio va a rodear este pequeño cúmulo de células para generar la corteza suprarrenal. Entonces aquí podemos ver en este corte transversal de este embrión, en donde la cresta neural que se va a fusionar para formar el tubo neural, migran estas pequeñas células que van a formar la médula de la suprarrenal, y de este primordio adrenal se va a formar la corteza que le va a dar origen a las tres capas embrionarias e histológicas que van a producir las diferentes hormonas suprarrenales. En la histología, como mencionaba anteriormente, entonces la glándula suprarrenal tiene dos componentes, que son una corteza y una médula. En esta charla vamos a hablar específicamente de la corteza. Esta corteza tiene una cápsula que está muy bien irrigada, formada también por peritoneo, una cápsula que rodeó la glándula que separa con esta del polo renal superior. Tiene una zona glomerulosa, que es la zona periférica, que es la que produce los mineralocorticoides, una zona intermedia que se denomina zona fasciculada, que es la que va a generar los glucocorticoides, en especial el cortisol, una zona reticular, que es la que va a generar los andrógenos suprarrenales, especialmente los DEA y DEAs, y la androstenediona.
Finalmente, hacia lo más profundo, la médula, que es donde se va a generar la producción de epinefrina. También es importante aquí resaltar que de los vasos sanguíneos de la corteza, las arterias son penetrantes, van a discurrir por las tres capas y van a llegar hacia la médula. Y esto es importante porque el cortisol que se produce en la zona fasciculada va a llegar a esta zona medular de forma de una alta carga de cortisol para aumentar la expresión de la hormona fenilatonamina metiltransferasa medular, que es la que genera la producción de epinefrina al convertir la norepinefrina en epinefrina. Y también hay dos teorías de la diferenciación de las células de la corteza suprarrenal, en la cual la migración centrípeta, en la cual todas las células migran desde la periferia hacia el interior, o que hay unas células madre en la zona glomerulosa que finalmente van a migrar hacia la zona fasciculada y van a dar origen a las tres capas. Entonces, es importante resaltar esto porque si hay un déficit de cortisol, pues también nos va a alterar los niveles de epinefrina al final de la enfermedad. También resaltar en la anatomía que la glándula suprarrenal se encuentra muy bien ubicada en los dos polos renales superiores y que la glándula suprarrenal izquierda puede tener una irrigación arterial directa desde el tronco aórtico o puede tener un origen de una arteria a través de la arteria renal. Lo mismo sucede con la vena puede tener un drenaje directo hacia el tronco de la cava inferior o desencadenar sobre la vena renal izquierda o en el cordón en la vena espermática izquierda. Y la glándula suprarrenal derecha tiene una irrigación directa de un tronco que nace de la aorta y la vena también desencadena directamente sobre la vena cava inferior. Entonces, como para resaltar esas dos diferencias en irrigación de las dos suprarrenales. Otros datos anatómicos importantes, las glándulas suprarrenales al nacer pesan entre 8 y 9 gramos aproximadamente y este es el peso que tienen las glándulas suprarrenales en un adulto. Entonces, es importante resaltar que los recién nacidos tienen un peso considerable y que son más grandes en comparación al tamaño corporal, en comparación con los adultos. El tejido fetal de las glándulas suprarrenales va involucionando por apoptosis hasta los 6 o 12 meses de vida y por eso algunas veces cuando se hacen intervenciones abdominales retroperitoneales son visibles y son grandes al visualizar y que toca tener especial cuidado en hacer la intervención para no lesionarlas. Ya pasando al recuento fisiológico sobre cómo son las hormonas esteroideas, entonces el colesterol se puede sintetizar de dos maneras, a partir de acetato y a partir del LDL plasmático que proviene de la alimentación. Las enzimas que regulan el colesterol, entonces tenemos la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima o denominada HMG o CoA, que es la que limita la velocidad de síntesis de colesterol. Tenemos la acetil-CoA transferasa, que esterifica el colesterol para su almacenamiento en el tejido graso y en diferentes tejidos. La lipasa sensible hormonas, que accede a ese colesterol esterificado para producir las hormonas y los diferentes componentes derivados del colesterol. Y la CTH, que es la hormona más importante en cuanto a la esteroidogénesis, porque aumenta la actividad de la HMG o CoA e inhibe la acción de la ACAT, para estimular asimismo la lipasa sensible hormonas y generar la producción de hormonas esteroideas de la glándula suprarrenal. También mencionar sobre las enzimas de citocromo P450. De estas se han reconocido más de 400 enzimas. Estas enzimas están conformadas por 500 aminoácidos y un grupo M. Reciben el nombre 450 porque absorben la luz a 450 nanómetros en su estado reducido. Se almacenan en las mitocondrias en el retículo endoplasmático. En el hígado tienen funciones y características incontables de este citocromo P450 y dentro de las funciones que también producen metabolismo de toxinas, de fármacos, xenobióticos y contaminantes. En cuanto a los genes que codifican las enzimas citocromo P450, tenemos estos genes que son los que casi siempre se mutan en las enfermedades que generan su hiperplasia suprarrenal congénita. Tenemos el gen CYP11A1, que cinde la cadena lateral del colesterol, antes llamada 20.2 desmolasa. Tenemos el gen CYP11B1 y CYP11B2, que son los que limitan la actividad de la 11-beta hidroxilasa y la 18 hidroxilasa.
También tenemos el gen CPY17A1, que se encuentra en el retículo endoplasmático y es la que regula la actividad de la 12A alfa hidroxilasa 1720 liasa, que es la segunda enfermedad más frecuente y la más frecuente de todas las mutaciones, la mutación del CYP21A2 que cataliza la 21 hidroxilasa y finalmente el CYP19A1 que se encuentra también en el retículo endoplasmático y aromatiza los andrógenos a estrógenos, que es el que regula la acción de la enzima aromatasa. Otra cosa importante de mencionar que el metabolismo del colesterol y de las hormonas esteroideas tiene un origen mucho más profundo y que esto se genera a través de una proteína que se denomina STAR. Esta proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis puede llegar a tener mutaciones en su actividad que oscila entre el 14 y el 30%. Entre más sea la afectación de la proteína, pues mucho más marcada va a ser el defecto de la expresión de la producción de proteínas de hormonas provenientes del colesterol. ¿Y cómo funciona esta proteína? Esta atrae el colesterol hacia la membrana mitocondrial externa, hacia la interna para la producción en la cadena de electrones para la generación del colesterol. Regula la respuesta a la aldosterona a la angiotensina 2, también regula la respuesta rápida a la síntesis del cortisol a la CTH, también es importante para la generación de esteroides sexuales y la sensibilidad a la hormona luteinizante y tiene especialmente un papel desencadenante en la hiperplasia suprarrenal lipoidea congénita, que más adelante voy a profundizar sobre ella. Entonces podemos decir que la proteína STAR es la que regula de forma mucho más rápida y aguda la producción de hormonas esteroideas, mientras que la CTH tiene una acción un poco más lenta que se genera más o menos después de 6 horas, mientras que la STAR es de minutos el efecto de producción de las hormonas esteroideas. Acá en esta diapositiva voy a mencionar sobre la síntesis de hormonas esteroideas, entonces aquí podemos mencionar que en la zona glomerular, a través de la pregnenolona, esta a través de la enzima 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa se produce progesterona. Finalmente, por medio de la 21 hidroxilasa, esa progesterona se convierte en 11-desoxicorticosterona y finalmente por medio de la 11B hidroxilasa se produce corticosterona para finalmente producir un metabolito final que se llama 18 hidroxicorticosterona que va a dar origen a la aldosterona. En la fosona fasciculada, entonces este 17 hidroxipreg a través de la 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa se transforma en 17 hidroxiprogesterona. Este 17 hidroxiprogesterona a través de la 21 hidroxilasa se transforma en 11 desoxicortisol, que finalmente también va a dar origen al cortisol a través de la 11B hidroxilasa. Y finalmente, en la zona reticular, los DEA, a través de la 3B hidroxiesteroide deshidrogenasa, se produce androstenediona, que finalmente por metabolismo periférico se va a transformar en testosterona. ¿Por qué hago especialmente énfasis en esta generación de enzimas y de productos del colesterol? Porque cualquier déficit de alguna de estas enzimas, que podemos aquí señalarlas con estas figuras geométricas, triángulo, rombo, cuadrado, lo que va a hacer es que si hay un déficit de esta enzima, se va a acumular el precursor del colesterol que le va a dar origen a la hormona en la cual la enzima va a actuar. En este caso, por ejemplo, si tenemos una deficiencia de 21 hidroxilasa, se van a acumular altos niveles de 17 hidroxiprogesterona que nos va a ayudar a orientar el diagnóstico de la enfermedad de déficit de 21 hidroxilasa. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, si tenemos un déficit de 11 beta hidroxilasa, se van a acumular el 11 desoxicorticosterona y también va a generar enfermedad asociada al aumento de este derivado del colesterol. Entonces, la regulación de las hormonas esteroidogénicas, como lo mencionaba anteriormente, la hormona más importante es la hormona adrenocorticotrópica, esta CTH, se produce de forma temprana en la etapa embrionaria y es la que regula el crecimiento suprarrenal. El exceso de ACTH puede llegar a producir virilización femenina en los fetos que ya vienen con un diagnóstico de hiperplasia suprarrenal. Y finalmente, si tenemos un diagnóstico previo que se podría llegar a hacer con biopsia de las vellosidades coriales, y que se podría hacer detección temprana del déficit de 21 hidroxilasa, se podría llegar a revertir la virilización femenina con la administración de dexametasona al bloquear esta CTH en el feto. Acá para volver a recordar cómo funciona el eje hipotalámico, hipoficiario adrenal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces tenemos que el hipotálamo a través de las células que se encuentran
ventriculares hipotalámicas se produce la hormona liberadora de corticotropinas. Esta hormona liberadora de corticotropinas va a estimular a la hipófisis posterior para la generación de ACTH y también la producción de vasopresina, del complejo vasopresina-arginina. Aquí especialmente hacer énfasis en la ACTH, que es la que va a estimular la corteza suprarrenal para la generación de cortisol y también tiene algún efecto sobre los andrógenos sexuales. Mientras que la regulación de los mineralocorticoides, especialmente la aldosterona, proviene del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el riñón capta el déficit de flujo sanguíneo a través de la hormona aferente, a través del aparato yuxtaglomerular. Este lo que va a hacer es que va a aumentar la producción de renina, va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, esta angiotensina 1 en el torrente sanguíneo y en los pulmones a través de la enzima convertidora de angiotensina se va a transformar en angiotensina 2, que tiene un efecto de acción bastante potente en la vasoconstricción vascular y en la generación de hipertensión arterial. Esta angiotensina 2 va a migrar por el torrente sanguíneo hacia la corteza suprarrenal para que la zona productora de hormonas mineralocorticoides produzca aldosterona, que el efecto final es también aumentar la presión arterial a través de la reabsorción de sodio, y a través de la reabsorción de sodio atraemos agua y la eliminación de potasio en los túbulos renales. El catabolismo de los esteroides, entonces el cortisol y la aldosterona tienen un catabolismo renal y una eliminación renal. Y pues hay diferentes entidades que pueden alterar el metabolismo de los esteroides, medicamentos que bloqueen las enzimas P450, el estrés, la enfermedad de Cushing, la obesidad, la resistencia a la insulina, la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca. Estas últimas pueden alterar la filtración renal y el acúmulo de esteroides en el torrente sanguíneo y en los diferentes tejidos, especialmente en el tejido graso. Ya para comenzar a profundizar sobre las causas de insuficiencia suprarrenal o adrenal, tenemos entonces que la hiperplasia adrenal congénita es la que más nos importa en la edad pediátrica porque es la más frecuente y es la causa principal de insuficiencia adrenal primaria en los niños. Pero también vienen sumadas otras enfermedades como los trastornos autoinmunológicos, como está la adrenalitis autoinmune, el síndrome poliglandular autoinmune, las hipoplasias adrenales congénitas ligadas al cromosoma X, especialmente marcada en los niños, debido a que las mujeres son portadoras y los niños pues llegan a padecer la enfermedad porque no tienen un gen compensatorio por la falta del otro X, el síndrome de resistencia a la ACTH, deficiencia familiar de glucocorticoides, trastornos metabólicos como la adrenoleucodistrofia, que lo que va a generar es un acúmulo de cadenas intermedias y largas de ácidos grasos, la biogénesis del peroxisoma, metabolismo del colesterol, las enfermedades mitocondriales, los trastornos infecciosos como la sepsis, la tuberculosis, las infecciones fúngicas invasivas que pueden llegar a afectar también la glándula suprarrenal y otros como la hemorragia, la amiloidosis, la sarcoidosis y las metástasis. En la hemorragia suprarrenal también aquí es importante mencionar que en pacientes que tienen un parto traumático pueden llegar a generar un sangrado por estrés y por la sensibilidad que tiene esta corteza suprarrenal a la manipulación y de pronto al trauma que se generó en el parto. Se puede llegar a detectar por medio de una masa palpable en el flanco y que incluso podemos llegar a orientar un diagnóstico al tomar un uroanálisis donde se puede llegar a evidenciar hematología microscópica o por medio de una ecografía. Y también importante resaltar en la meningococemia, antes denominado síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, esta enfermedad pues es generada por el meningococo y genera un exantema petequial, choque, hipoperfusión, que también se puede llegar a presentar en otras septicemias como por Streptococcus, Pneumococcus, Pseudomonas y difteria. Y dentro de las causas de insuficiencia adrenal secundaria o central tenemos los tumores hipotalámicos, la radiación, el panhipopituitarismo, la insuficiencia adrenal de ACTH, perdón, generada por la eficiencia de la hormona, defectos de la síntesis y procesamiento de la PONC y retirada abrupta de los glucocorticoides. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que puede llegar a generar la insuficiencia suprarrenal? Entonces, dolor abdominal, fiebre, hipoglicemia con convulsiones, debilidad, apatía, náuseas, vómitos, anorexia, hiponatremia, acidemia, hiperfosfatemia y ya cuando se suma a la crisis adrenal, la hipotensión, el choque y el colapso cardiovascular puede llegar a recurrir a la muerte si no se reemplazan rápidamente los glucocorticoides que se encuentran en déficit en el momento.
Entonces, ya para hablar sobre la hiperplasia adrenal congénita, como lo mencioné anteriormente, la más frecuente, la deficiencia de 21-alfa hidroxilasa en más del 90% de los casos, y en esta entidad, en fetos que son 46XX, pueden llegar a presentar desarrollo sexual diferente. Esto genera un exceso de andrógenos y también puede llegar a tener pérdida de sal y crisis adrenal salina. También tenemos la deficiencia de 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que también en el feto va a generar genitales ambiguos y pérdida de sal. La deficiencia de 11-beta hidroxilasa, que también va a generar en los fetos femeninos desarrollo diferente sexual, exceso de andrógenos y puede llegar a generar hipertensión arterial, que se va a notar más que todo en niños grandes. El síndrome de escisión de la cadena lateral del P450 también nos va a generar alteración del desarrollo de las características sexuales en fetos XY, pérdida de sal e hipogonadismo. En la hiperplasia lipoidea, que se debe a la mutación de la proteína STAR, también llega a tener desarrollo sexual diferente en fetos XY, pérdida de sal, hipogonadismo, y la eficiencia de la P450 oxidorreductasa nos va a llegar a generar desarrollo sexual diferente, pérdida de sal, hipogonadismo y malformación de Antley-Bixler, que en esta imagen aquí podemos que se ve que es una craneosinostosis muy temprana con malformaciones craneofaciales importantes y de los huesos largos. Desde aquí hago la relación de las enzimas que se encuentran mutadas en cualquiera de estas causas de hiperplasia adrenal congénita y la relación con el cuadrito anterior que les había mostrado sobre la deficiencia de estas hormonas. En la epidemiología, entonces aquí tenemos que la incidencia de las formas clásicas varía entre 1 y 5.000 a 1 a 15.000 en diferentes grupos étnicos, especialmente en Latinoamérica se han identificado en Brasil deficiencias de 17-alfa hidroxilasa, y también en el mundo la más frecuente viene siendo la deficiencia de 21-alfa hidroxilasa. Pero las formas no clásicas de esta entidad de 21-alfa hidroxilasa son las más frecuentes, una incidencia que van entre 1 a 1.000, especialmente en algunos países europeos y de Asia, especialmente en China. Volver a recordar, esto lo mencionó en la charla, se mencionó en la charla anterior por Sofía, lo de la escala de Prader para poder hacer una estadificación de los genitales ambiguos. Entonces aquí podemos ver que en el estadio 0 pues no habría una virilización y finalmente va avanzando esta virilización en la cual la uretra se va introduciendo de forma mucho más marcada hacia el clítoris, teniendo un estadio 5 en donde la uretra desemboca directamente en la cabeza del clítoris, hay una fusión de los labios y queda como la apariencia de un escroto en el grado 5 en estos genitales ambiguos y tenerlo en consideración para orientar los desarrollos de la diferenciación sexual en los pacientes que tienen hiperplasia suprarrenal congénita. De las causas, entonces la deficiencia de 21-hidroxilasa, la más frecuente en el 90% de los casos, mutaciones en el gen CYP21A2, codifica la proteína adrenal P400, citocromo P450-21, la que se debe, la que se tamiza con el cribado neonatal entre 1 a 14.000 y la capacidad de convertir la progesterona en aldosterona de los mineralocorticoides y también de los glucocorticoides. Se desarrolla en la segunda semana de vida, generalmente entre los 5 a los 15 días de vida donde se van a presentar los síntomas y como lo mencioné también la incapacidad de convertir la 17-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol que va a generar una deficiencia de cortisol, no solamente genera entonces déficit de mineralocorticoides, sino de glucocorticoides. Esto hace que se incremente el ACTH y se desvíen los andrógenos a través de este 17-hidroxiprogesterona a la formación de androstenediona, finalmente cetosterona y dihidrotestosterona, que es lo que va a virilizar los fetos femeninos. En cuanto a los fetos masculinos XY no se observa ningún efecto en estos fetos, pero en los femeninos se va a producir androgenización. Como lo mencioné anteriormente, puede llegar a tener algún estadio diferente en el sistema de estratificación de Prader, pero se genera clitoromegalia, fusión de los repliegues labioscrotales, fusión labioscrotal y tiene genitales internos femeninos. Si lo exploramos más a profundidad, pueden tener útero, trompas de falopio, estas pacientes XX con la deficiencia de 21-hidroxilasa. Entonces, en pacientes con mujeres con desarrollo sexual diferente, van a tener, casi siempre se diagnostica también porque se presenta la pérdida aguda de sal, y en hombres a veces se diagnostica de forma mucho más tardía debido a que no tiene alteraciones en los genitales externos.
Esa pérdida de sal se diagnostica entre este periodo de tiempo, como lo mencionaba. En algunos adultos hombres puede llegar a tener tumores testiculares suprarrenales restantes denominados TARC, y casi siempre también se diagnostica entre los 3 a 7 años de edad, porque estos niños comienzan a tener manifestaciones de pubertad precoz, como la aparición de vello púbico, axilar, facial, aparición de acné y crecimiento del pene. ¿Cómo podríamos llegar a diferenciar una pubertad precoz con una hiperplasia suprarrenal congénita? Es que en la pubertad precoz sí hay crecimiento testicular, casi siempre por lo general hay más de 4 mililitros del tamaño testicular, mientras que en la hiperplasia suprarrenal congénita asociada a la deficiencia 21-alfa hidroxilasa, estos pacientes no tienen desarrollo de los testículos, pero sí tienen crecimiento del pene y aparición de vello púbico. Y otra causa que nos podría llegar a hacer sospechar la entidad es que tiene un crecimiento acelerado. En las formas no clásicas, en mujeres que tienen manifestación muy leve de la enzima, estas son mujeres que llegan a la adolescencia, pero comienzan a tener problemas como hirsutismo, virilismo, la aparición de acné, irregularidades menstruales y alteraciones en la fe. Ya pasando a otras causas de hiperplasia adrenal, la hiperplasia adrenal lipoidea, como lo mencioné anteriormente, se debe a la mutación del gen STAR, no es capaz de captar el colesterol de los lisosomas para generar todas las hormonas esteroideas. Esto lo que hace es que finalmente el colesterol en nivel citoplasmático comience a acumularse en esos endosomas, y finalmente la célula va a comenzar a fallar debido al acúmulo tan grande que tiene el colesterol. También es importante mencionar que las mutaciones del STAR también pueden llegar a ser parciales y no tener manifestaciones clínicas importantes. Pero cuando estas mutaciones se encuentran por encima del 30%, los trastornos genéticos son muy graves en la formación de hormonas esteroideas. Por lo general, estos pacientes tienen niveles de ACTH, renina y hormona gonadotropina coriónica humana muy altos, y pueden llegar a generar glándulas adrenales gigantes cargadas de altos acúmulos de colesterol. En esta hiperplasia adrenal lipoidea, en el genotipo XY, en hombres, se destruyen las células de Leydig, no se produce testosterona, no se desarrollan los testículos y las bolsas escrotales. Esos pacientes carecen de útero, cervix y de trompas, y en el cariotipo pues tienen presencia de genes XY, de cromosomas XY. Tiene niveles bajos de DEAs, y que eso se puede detectar en el embarazo por niveles bajos de estriol maternos, y esta pérdida de la actividad de la proteína STAR pues puede llegar a tener manifestaciones no clásicas de la enfermedad si son muy bajas. En las mujeres, en el genotipo XX, hay una feminización espontánea, son asintomáticas hasta la adolescencia, en donde se puede llegar a producir estrógeno independientes a la vía STAR, pueden tener un adecuado desarrollo de las características sexuales secundarias, y en la adolescencia pues llegan a tener la aparición de quistes debido a que el metabolismo por medio de la enzima no produce progestágenos, y finalmente se van a acumular acúmulos de colesterol en los ovarios, y uno de los síntomas es que pueden aparecer quistes, dolor pélvico asociado al crecimiento de estos quistes. En la deficiencia de 17-alfa hidroxilasa, la 17-alfa hidroxilasa tiene dos porciones, la acción alfa hidroxilasa y la acción 17-20 liasa. Cuando tenemos mutaciones directas de la fracción 17-alfa hidroxilasa, que es la enfermedad más común en Brasil y en China, se puede llegar a producir déficit de cortisol con sobreproducción de ACTH. Los síntomas leves por déficit de glucocorticoides se manifiestan de esa manera, de forma leve, por la compensación de la corticosterona, que tiene una acción mineralocorticoide y glucocorticoide, y pueden llegar a tener niveles altos de aldosterona. Entonces, en este grupo de pacientes con solo deficiencia de 17-alfa hidroxilasa con acción de la liasa, estos pacientes tienen retención hidrosalina, hipertensión e hipopotasemia, porque tienen altos niveles de producción de aldosterona, y se suprime la producción de renina. Y con solo la suplencia de los glucocorticoides se puede compensar los niveles altos de aldosterona. Cuando tenemos la mutación de la 17-alfa hidroxilasa y 17-20 liasa, ambas, esta sí genera el déficit completo de las dos porciones de la enzima. Esto impide la síntesis de esteroides sexuales adrenales y gonadales. En los fetos XX tienen genitales normales, no alcanzan la adrenarquia ni la pubertad, son pacientes que mantienen genitales infantiles. Y en los genotipos XY, el desarrollo ausente o incompleto de genitales externos se puede llegar a manifestar como genitales ambiguos. Requiere manejo con glucocorticoides y reemplazo hormonal de acuerdo a la identidad sexual que el paciente quiera
llegar a tener en su adolescencia. Y la porción de 17-20 liasa, esa se pensaba que antes era una enzima diferente, pero como lo mencioné, ya hacen parte de la misma enzima. Esta genera alteración de los electrones, de la transferencia de electrones en la superficie mitocondrial. La deficiencia de B5 se suma a metamoglobinemia, entonces los pacientes tienen metamoglobinemias asintomáticas y se manifiestan en la pubertad estos pacientes no presentar adrenalia y mantienen características sexuales infantiles como hipogonadismo gonadotrófico. Otra porción importante de las isoenzimas, la P450C11, deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, como lo mencionaba en la primera diapositiva, esta deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, que será aquí el rombito, podemos ver que van a haber altos niveles de 11-desoxicorticosterona y de 11-desoxicortisol, porque no se logra sintetizar a su metabolito. El aumento de estos niveles generan sodio normal, pero con hipertensión arterial, y se diagnostica por los niveles altos de 11-desoxicortisol y de 11-desoxicorticosterona. Y eso es la que denominamos la forma hiperandrogénica de la hiperplasia suprarrenal congénita, porque el metabolismo de los andrógenos se encuentra indemne. Y eso sería como la clasificación de las hiperplasias suprarrenales congénitas de acuerdo a los déficits enzimáticos. Y otras causas de hiperplasia suprarrenal congénita es la detención aguda del reemplazo hormonal de glucocorticoides. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, los glucocorticoides que tienen baja potencia, como la hidrocortisona, la cortisona y el deflazacort, el retiro no puede llegar a generar manifestaciones de crisis adrenal, pero mientras que en otros glucocorticoides con una acción mucho más potente, como la dexametasona, la fluticasona, la betametasona, también pueden llegar a generar síntomas de crisis adrenal si se retiran de forma abrupta y no de forma progresiva. En cuanto a la administración, podemos ver que los glucocorticoides cuando se administran de forma nasal, tópica o oftálmica también tienen un efecto leve sistémico en las causas de insuficiencia adrenal, pero otras como la inhalada, una acción moderada, mientras que las que son sistémicas como la oral, la intramuscular y la intravenosa tienen alto riesgo de presentar una crisis adrenal. En cuanto a las dosis, también cuando se manejan dosis bajas, pues el riesgo es mucho más bajo de presentar una crisis adrenal y mucho más alto cuando se manejan dosis altas de estos esteroides. Y también la frecuencia de presentar una crisis adrenal se presenta en pacientes que reciben más de 3 meses estos esteroides y se suspenden de forma aguda, que tengan obesidad o que sean adultos mayores. Aquí es importante mencionar que cuál es el retiro sugerido de los glucocorticoides. Entonces tenemos que cuando reciben más de 40 miligramos se debe disminuir de 5 a 10 miligramos cada semana. Si reciben de 20 a 40 miligramos de prednisolona se debe disminuir de 5 miligramos cada semana, 10 a 20 miligramos, 2.5 miligramos entre 1 a 4 semanas. Y finalmente entre 5 y 10 miligramos un descenso de 1 miligramo entre 1 a cada 4 semanas, el descenso paulatino de los glucocorticoides de pacientes que los reciben en alguna terapia por alguna condición crónica y evitar el efecto que tiene sobre la glándula suprarrenal, especialmente en el eje ACTH suprarrenal e inducir una crisis adrenal. En cuanto al diagnóstico, es importante entonces en estos recién nacidos hacer un examen físico muy completo y sospechar la ambigüedad genital y el hiperandrogenismo, el tamizaje metabólico y hormonal. El estándar de oro es medir los niveles de 17-hidroxiprogesterona y hacer la prueba de estimulación con ACTH. El estudio molecular se debe pues apartar en pacientes que se ha confirmado el diagnóstico y para poder especificar cuál es el déficit y la mutación de los genes que les mencioné anteriormente, la citocromo P450. Y otra menos frecuente es la biopsia de las vellosidades coriónicas, que pues, también nos puede ayudar a orientar un diagnóstico genético. Es importante resaltar que en la resolución 207 del 2024 se incluyó los niveles de 17-hidroxiprogesterona como tamizaje de hiperplasia suprarrenal congénita y otras medidas para poder diferenciar entre causas primarias y centrales de hiperplasia suprarrenal congénita y de alteración de la función adrenal, especialmente la insuficiencia adrenal primaria o central. El déficit de glucocorticoides se puede medir a través de la CTH, cortisol y glucosa. Si el déficit de glucocorticoides muestra una CTH alta en la primaria, cortisol bajo y glucosa bajo, nos puede hacer sospechar de que está fallando la glándula suprarrenal. Mientras que si el déficit de ACTH
de cortisol y de glucosa se encuentran todos bajos, disminuidos, casi siempre sugiere de que se trata de una insuficiencia adrenal central. Mientras que con los mineralocorticoides, como lo mencioné, no tienen efecto directamente en el eje hipotálamo hipófisis, sino que tienen el efecto sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces hacemos medición de los niveles de sodio y potasio. Si tenemos un sodio bajo y un potasio alto, una aldosterona baja y una renina alta, nos puede sugerir de que se trata de una insuficiencia adrenal primaria. Mientras que tenemos un sodio bajo con un potasio normal, una aldosterona normal y una renina normal, nos puede hacer sugerir que se trata de una deficiencia mineralocorticoide central. En cuanto al diagnóstico, entonces, este algoritmo de cómo orientar el diagnóstico en pacientes que se detectan genitales ambiguos, como lo mencioné, hacer niveles de 17-hidroxiprogesterona, si estos se encuentran elevados, considerar todas las causas que puedan llegar a generar falsos negativos, como la edad, el peso y la técnica de la toma, el tiempo en el cual se realizó la toma de la muestra. Se recomienda que estas muestras se tomen después de 24 a 48 horas porque el estrés que genera el parto puede llegar a generar niveles muy elevados del metabolito del colesterol. Si finalmente estos niveles quedan en zona gris, se debe tomar una segunda muestra junto con niveles de androstenediona, testosterona, sodio y potasio. En esos pacientes que se sospecha una alta frecuencia de hiperplasia suprarrenal congénita asociada a deficiencia de 21 alfa hidroxilasa, se deben tomar niveles de sodio y potasio. Si el sodio es bajo y el potasio es alto, se deben corregir estos electrolitos de forma temprana y iniciar tratamiento con hidrocortisona de forma precoz y hacer más adelante el diagnóstico de la deficiencia de la deficiencia 21 alfa hidroxilasa. Los niveles de 17 hidroxiprogesterona se encuentran muy elevados, por encima de 5.000, se puede confirmar el diagnóstico, y si estos niveles se encuentran normales, pues se deben evaluar con el trastorno hidroelectrolítico, se deben evaluar en 3 semanas, junto con niveles de sodio y potasio, y volver a medir los niveles de 17 hidroxiprogesterona. En cuanto al diagnóstico genético, entonces podemos solicitar ampliaciones del cariotipo del FISH con secuenciación genética de los genes CYP21A2, que es el más frecuente. También se pueden reconocer que este gen se encuentra en el locus donde también se encuentran los componentes del complemento C4 y la proteína C4b con mayor actividad hemolítica. Entonces también estos pacientes pueden llegar a tener alteraciones inmunitarias asociadas al complemento. También puede llegar a tener alteraciones en la serotonina porque el gen se encuentra muy cerca al gen STK19 y identificar finalmente el sexo cromosómico en los pacientes es importante para poder orientar en qué clase de desarrollo de la diferenciación sexual nos encontramos. En cuanto al tratamiento, entonces el reto de los endocrinólogos pediatras es el déficit en el crecimiento y el desarrollo de la talla final, porque el exceso de glucocorticoides que podamos administrar de forma oral limita el crecimiento de los huesos largos, mientras que si damos también una dosis insuficiente de glucocorticoides, esto aumenta la producción de andrógenos suprarrenales, que también finalmente va a hacer un cierre metafisiario más temprano. Entonces, esto es el reto que se tiene en cuanto a las dosis. Se recomienda las dosis recomendadas de 6 a 8 miligramos por metro cuadrado día. Para suprimir la generación de CTH y de andrógenos, se recomiendan de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado día. Y en niños se prefiere la hidrocortisona oral en 3 dosis y en adultos la prednisolona. Entonces aquí podemos ver el efecto antiinflamatorio de los corticosteroides, el efecto glucocorticoide y mineralocorticoide, la hidrocortisona como una equivalencia a todos, con una vida media plasmática de 80 a 120 minutos. En cuanto al tratamiento, entonces podemos orientarlo sobre la prevención de la crisis, el tratamiento de la crisis, la dosis de que recibió el glucocorticoides previamente depende del tiempo y la situación estresante, la dosis de hidrocortisona que viene recibiendo el paciente y sobre esta estimar cuál es la dosis que se puede calcular por encima de la dosis que venía utilizando, o también podemos generar una dosis de acuerdo al peso del paciente, como por ejemplo si es menor de 15 kilogramos dar 25 miligramos, de 15 a 25 kilogramos 50 miligramos y mayor de 25 kilogramos 100 miligramos como una dosis de carga de glucocorticoide, especial de la hidrocortisona. Entonces aquí podemos ver que en las guías NICE ellos recomiendan siempre en el triage hacer el diagnóstico, se debe manejar como un protocolo de choque, siempre adquirir 2 accesos intravenosos, checar la glucometría, mirar cómo están los valores de los electrolitos,
Administrar tempranamente la dosis de hidrocortisona, de acuerdo a lo que les mencioné acá anteriormente. Eh, Administrar rápidamente dextrosa si el paciente tiene hipoglicemia y administrar una carga de cloruro de sodio. Remitir el paciente a endocrinología pediátrica, referir a un hospital de tercer nivel o hospitalización y administrar dosis de estrés que el paciente requiera de hidrocortisona. Entonces aquí podemos ver en este algoritmo que también propone las guías NICE, especialmente de enero de este año. Ellos proponen que en las crisis adrenales se corrija rápidamente la carga, la deficiencia de sal con un bolo de solución salina de 20 a 60 cc por kilogramo. Si el paciente tiene choque, seguir todo el algoritmo de choques y a pesar de hacer la carga de los cristaloides, el paciente no mejora el choque, administrar tempranamente catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y si finalmente no revierte el choque, a sumarle el glucocorticoide de forma temprana, calcular el estado de déficit y de deshidratación de los pacientes. Se recomienda que para los recién nacidos se haga un ajuste del cálculo de deshidratación con 150 o 180 mililitros por kilogramo y en niños se recomienda 2.500 a 3.000 mililitros por metro cuadrado. Manejar la hipoglicemia, administrar dosis de carga de dextrosa del 5 al 10% de 2 a 10 mililitros por kilogramo y manejar los electrolitos. Si el paciente tiene hiponatremia, esta se debe corregir de forma rápida, pero sin tratar de superar las tasas de corrección para evitar mielinolisis pontina de 0.5 a 1 miliequivalente hora de elevación de la misma, o de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas, o 18 miliequivalentes en 48 horas, como un control de estos niveles de sodio. En la hipercaliemia, ya lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, y si el paciente está en una crisis adrenal junto con convulsiones, se debe administrar una carga de solución salina hipertónica de 4 a 6 mililitros por kilogramo. Y se ha visto que estos pacientes que hacen un debut de crisis adrenal, por lo general es una pérdida aguda de sal y esto disminuye el riesgo de mielinolisis pontina que se da más que todo en pacientes con hiponatremias crónicas. En cuanto al potasio, los valores mayores a 6 y 6.5 mil equivalentes litros, siempre tomar un electrocardiograma para ver que no hayan alteraciones en la onda T, que se generen ondas T picudas, aplanamiento de la onda P y prolongación del QR, que puede llegar a generar bloqueos auriculoventriculares. Otros síntomas que se generan con la hipercalemia son las parestesias, la debilidad y el hormigueo. ¿Y cuáles serían las medidas de corregir esta hipercalemia? La más útil y la que tiene un efecto más drástico sobre los niveles de potasio, el generar la mezcla de dextrosa con insulina, corregir 0.5 a 1 gramo kilogramo de dextrosa por 0.2 unidades de insulina por gramo de glucosa para corregir rápidamente estos niveles de potasio. También hay otras medidas con la administración de salbutamol, bicarbonato de sodio, furosemida, intercambio con resinas y administración de gluconato de calcio, que esta se debe reservar cuando hay alteraciones electrocardiográficas y riesgos de arritmias en los pacientes. Para el tratamiento de mantenimiento, entonces se recomienda dosis de hidrocortisona de 30 a 50 miligramos por metro cuadrado día, 3 veces al día. Esta se debe reducir de forma progresiva hasta llegar a las dosis basales de 10 miligramos por metro cuadrado día. Y finalmente, cuando llegamos a estas dosis que no tienen efecto mineralocorticoide por encima de este valor de 10 miligramos por metro cuadrado día, se debe adicionar la fluorocortisona 0.05 a 0.2 miligramos al día. Para prevenir las crisis de crisis adrenal, se deben educar a los padres y al paciente, el reconocimiento temprano de los síntomas, el entrenamiento de aplicar las dosis de emergencia a los esteroides de forma intramuscular, de que ellos carguen una manilla de identificación con nombre, que tienen la enfermedad y cuál sería la dosis de hidrocortisona que se debe administrar en caso de que el paciente tenga una lipotimia y pérdida de la conciencia y personas alrededor lo puedan reanimar. Esta educación a los padres se ha visto que en los niños menores de 1 año, ellos le tienen miedo a la administración de la hidrocortisona y esto lleva a peores desenlaces al llevar a los pacientes al hospital y que puede llegar a tener efectos severos por la hiponatremia y la hipoglicemia, especialmente en el grupo de niños menores de 1 año de edad. Y las prevenciones de las crisis en algunas situaciones especiales, como por ejemplo en el ejercicio, se recomienda administrar 5 miligramos de hidrocortisona antes de la actividad física extenuante, el uso de fármacos como la fenitoína, el fenobarbital, que tienen metabolismo P450, considerar aumentar las dosis de estos pacientes. En la enfermedad aguda, si son enfermedades febriles, aumentar las dosis de hidrocortisona 2 a 5 veces, enfermedades no febriles de 2 a 3 veces. En la enfermedad crítica o en el trauma, se recomienda aumentar la dosis de 50 miligramos metro cuadrado
seguido hasta 100 miligramos por metro cuadrado en 4 dosis, y en pacientes que van a ser sometidos a cirugías, en cirugías menores se recomienda 50 miligramos al día, y en cirugía mayor 75 a 150 miligramos al día. Eso es una adaptación que se toma de los adultos, porque en niños no hay tantos trabajos en cuanto a al ajuste de la hidrocortisona en este tipo de intervenciones. Y ya para finalizar las conclusiones de la charla, entonces las crisis adrenales amenazan la vida, su sospecha clínica precoz y el tratamiento oportuno mejora la supervivencia. El reconocimiento de los genitales ambiguos en el recién nacido siempre hace sospechar entidades que no solamente afecten el desarrollo sexual, sino también adrenal, y hacer la suplencia temprana de los electrolitos y los glucocorticoides, y en casos de choque inexplicable en recién nacidos, lactantes, incluso en adolescentes, deben hacernos siempre pensar en que se trate de una crisis adrenal por deficiencia de glucocorticoides. Muchas gracias y estoy atento a cualquier observación de la charla. Hola John, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, como bien nos lo mostraste, es un tema denso en donde hay que tener un conocimiento pues como de toda la cascada del esteroidogénesis y sobre todo cada una de las diferentes alteraciones y su subsecuente complicación metabólica. A mí me gustaría rescatar dos ideas grandes, ¿verdad? Sobre todo para el grupo quirúrgico y neonatológico, ¿verdad? Que va a enfrentar estos pacientes. Lo primero, el niño que nace con genitales ambiguos, por decirlo de alguna forma, recordar que el 90% es por hiperplasia suprarrenal y que más o menos entre una tercera parte y la mitad es la forma perdedora de sal. Entonces, no quedarnos mirando genitales, sino pedir un ionograma, pedir sodio, pedir la 17-hidroxiprogesterona ¿verdad? Y con base en esto comenzar a instaurar un manejo que, como se dieron cuenta, no es un manejo extraño ni enzimas extrañas, sino que es administrar hidrocortisona. Entonces eso es como el primer gran mensaje. Creo que el segundo gran mensaje es el manejo con los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides desde hace mucho tiempo se manejan en nuestro medio, es fácil la adquisición y nos va a ayudar a prevenir y a manejar de forma ambulatoria esas crisis salinas. Hay algo muy importante, además para ti, John, que tú eres intensivista, el manejo de la crisis salina, como bien lo dijiste, puede llevar a la muerte, no solo por la hipovolemia, la pérdida de líquido, sino la hiponatremia y todas las alteraciones electrocardiográficas y de un adecuado manejo podemos ayudar a los niños, sino que esa última diapositiva quiero reforzarla. A veces hemos tenido niños que llegan a cirugía, ya sea para una cistoscopia, para una genitoplastia, y recordemos que el ayuno prolongado y el estrés quirúrgico van a producir una crisis. Yo recuerdo mucho un caso que tuvimos hace como 10 años, una nena de una hiperplasia suprarrenal que vino al hospital para una genitoplastia, tenía ayuno prolongado, no se le colocó, o sea, sí se le colocó la dosis de esteroides, pero revisando el tema, mira que la dosis de esteroides es de 50 miligramos por metro cuadrado que se va a administrar 1 hora antes de cirugía, intraquirúrgicamente y en el postoperatorio. Y además, estos pacientes deben salir para cuidados especiales. Entonces, se vuelve una bomba de tiempo, un paciente en ayuno, ¿verdad? No hay glucosa en la sangre, que acuérdense que los esteroides son responsables de iniciar cascada de Krebs, pues el ciclo de Krebs, que es al ayuno súmele el estrés quirúrgico e incluso pueden llegar a tener lesiones tan graves como isquemia cerebral, no por hipoxia, sino por ausencia de glucosa y por el estrés quirúrgico. Y pocas veces
somos conscientes de eso. Entonces, mensaje grande, niña con hiperplasia suprarrenal que va para cirugía de cualquier tipo, hasta para una cistoscopia, requiere un manejo adecuado del ayuno, requiere una dosis de carga adecuada de corticosteroides y debe salir a ser monitorizada. O sea, es increíble cómo el ayuno y el estrés desencadenan en estos niños la crisis adrenérgica. Listo, John. Muchas gracias. Yo no tengo preguntas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta de alguien más de los asistentes? Buenos días, doctor. Me Buenos gustó mucho su días. seminario. En realidad es un seminario, pues es un tema que para nosotros es demasiado abrumador y de pronto es muy cargado de contenido que es difícil de asimilar, pero realmente se hizo un seminario muy bien hecho, que lo pudimos entender bien. Personalmente, pues aprendí mucho y me pareció muy bueno su seminario. Cuando usted hablaba de pues como de los diferentes tipos de absorción y grados de absorción de los esteroides según la vía de administración, me quedó de pronto la inquietud que a veces utilizamos esteroides, generalmente son de baja potencia, pero a veces utilizamos esteroides en algunas entidades como, pues, como adherencias balanoprepuciales, algunos tipos de fimosis, eventualmente en algunas sinequias, bueno, en fin, este tipo de esteroides tópicos y de baja potencia tendríamos que tener alguna precaución por la posibilidad de absorción sistémica. Sí, doctora, digamos que incluso acá en esta diapositiva, en este cuadro, ellos dicen que cuando se exponen a los corticoides tópicos, y también depende mucho del tiempo de duración del esteroide. Entonces, si se utilizan por debajo de 4 semanas, digamos que el riesgo de que generen alteración del eje es mucho más bajo. Entonces, por lo general, uno utiliza estos esteroides no con tiempos tan prolongados. Yo tengo entendido que ustedes lo utilizan también como límite como un mes o no sé si creo que hasta 3 meses, pero el riesgo es bajo a intermedio de que puedan llegar a tener alteraciones en el eje. También Bueno, depende doctor, mucho muchísimas gracias. del que se utilice, porque por ejemplo, si llegamos a utilizar dexametasona y betametasona, ese sí es un poco eh, más potente en cuanto a la alteración del eje. Listo, doctor, muchas gracias. A usted, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud o pregunta a los internos? Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias por la atención prestada. Que tengan excelente día.